Buenos días a todas las personas que se van conectando a este espacio diseñado desde la Universidad del Norte, especialmente para compartir conocimiento. Eh, Tengo el gusto hoy de presentar a nuestros invitados, Andrés Trujillo y Diego Álvarez, quienes van a estar compartiendo con nosotros en la conferencia Peritaje Judicial y Forense en Avalúos, una oportunidad profesional. En este espacio nos brindarán a los participantes una comprensión clara sobre el alcance, importancia y oportunidades que ofrece el peritaje judicial y forense en Avalúos, destacando su impacto en procesos legales y su potencial como campo de especialización profesional. Eh, Andrés Trujillo, uno de nuestros invitados, es socio director de Itaca Abogados desde el año 2010 a la fecha, desempeñándose como abogado asesor y litigante en áreas del derecho administrativo, comercial, consumo, servicios públicos domiciliarios y protección de datos personales. Ha sido profesor de Cátedra de Derecho Constitucional Colombiano en la Pontificia Universidad Javeriana y profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Sergio Arboleda. Por otra parte, nos acompaña también nuestro invitado Diego Álvarez. Diego es abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional. Trabajó como asesor jurídico de la interventoría en la Autoridad Nacional de Televisión, como investigador jurídico en Camacol, Bogotá, y actualmente es director jurídico del Autorregulador Nacional de Evaluadores, ANA. Les damos la bienvenida a este espacio, Diego y Andrés, espacio que también está siendo apoyado por la Lonja de Barranquilla, por la ANA, Camacol y Fede Lonjas. Bienvenidos, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues un honor estar en esta sesión en un tema que es tan importante para los evaluadores y que tiene un gran interés en este gremio. Acá con el doctor Andrés, el año pasado estuvimos en varios regionales a lo largo del país tratando temas sobre la labor de los evaluadores en el marco de procesos judiciales. Y el día de hoy pues intentaremos realizar una breve pero concisa explicación de varios aspectos que consideramos pertinentes y muy importantes frente a este tema. Entonces, ya para entrar en materia, yo voy a iniciar dándoles a ustedes, digamos, un contexto general sobre el tema de los evaluadores, el registro abierto, la implicación que tiene esto de cara a los procesos judiciales, algunos temas muy puntuales sobre el artículo 226, elaboraciones de dictámenes, etcétera, y posteriormente el doctor Andrés Trujillo va, digamos, a realizar un énfasis en algunos aspectos también muy importantes relacionados, por ejemplo, con la designación de los evaluadores en el marco de procesos judiciales, el tema de los honorarios, que es uno de los temas álgidos que siempre se hablan sobre esta cuestión. Y posteriormente vamos a ver como unos temas ya muy prácticos y muy de la vida real que hemos evidenciado por parte del autorregulador y también por parte de, el doctor Trujillo como abogado litigante. Finalmente daremos un espacio para preguntas, entonces les recomendamos que por favor las tengan ahí listas y al final empezaremos a absolverlas en la medida de lo posible y de acuerdo con lo que el tiempo nos permita. Listo, entonces vamos a entrar en materia. El tema, como les dije, tiene que ver con la participación de evaluadores en procesos judiciales. Y lo primero que resulta fundamental en este caso dejar claro son tres aspectos importantes o tres conceptos que son bastante relevantes. Uno es el que tiene que ver con el tema de qué es o quién es un evaluador, qué es o quién es un perito y el tema de los auxiliares de la justicia. Tres conceptos fundamentales a la hora de iniciar esta conferencia para efectos de dejar claridad sobre ellos. Entonces vamos a iniciar muy rápidamente con el tema de quién es un evaluador en Colombia. La definición de quién es un evaluador en Colombia es muy clara y está brindada por el artículo tercero de la 1673, que como ustedes lo saben es la ley del evaluador. Y esa norma lo que dice es que un evaluador tiene que cumplir tres requisitos fundamentales. Tiene que ser primero una persona natural, segundo tiene que tener conocimientos en valoración
Y tercero, tiene que estar inscrito en el registro abierto de evaluadores. Entonces, esos son los tres requisitos fundamentales, los tres requisitos esenciales que una persona tiene que acreditar para efectos de poder decir que es un evaluador en Colombia. Ahora, ¿quién es un perito? Porque muchas veces la confusión existe entre que una persona cree que un evaluador y un perito son sinónimos. No es una aproximación, digamos, tan errada, en cierta medida sí lo es, pero un perito, de acuerdo con la definición propia del diccionario de la Real Academia, pues es una persona que es experta o que tiene experticia en diferentes campos del conocimiento. Esa definición que trae ese diccionario pues nos hace entender que un perito puede ser un experto en diferentes campos. Puede ser un experto en temas, por ejemplo, de grafología, en temas científicos, en temas judiciales, bueno, en mil aspectos del conocimiento diferentes que se pueden presentar, pero lo importante es dejar eso, digamos, desde este punto sentado. Un perito es un experto y un evaluador que puede ser un perito porque es un experto en temas específicos de evaluación, la actividad de la evaluación o de la evaluación. Entonces, ¿por qué un perito o un evaluador es un experto en temas de evaluación? Pues porque es una persona que está inscrita en el registro abierto de evaluadores, que sabe cómo se realiza la valoración de diferentes bienes y diferentes derechos. Y en ese sentido, lo que evidenciamos es una relación de género-especie, es decir, el género es la expresión perito y el evaluador es una especie de perito o un experto en determinado campo del conocimiento. Sin embargo, cuando un evaluador, por ejemplo, participa en un proceso judicial porque el juez del proceso lo llama, pues adquiere la connotación también de auxiliar de la justicia. Como su nombre lo indica, un auxiliar de la justicia, pues significa que es una persona que ayuda o que apoya al juez dentro del proceso. Y eso pues tiene una razón fundamental y es que en el marco de los procesos judiciales, los jueces no lo saben todo. El juez no es experto en todo. Debería ser experto, obviamente, en temas de derecho, pero pues no tiene el conocimiento y no requiere tener el conocimiento, al menos en principio, de absolutamente todos los asuntos que son puestos en su conocimiento o que pueden devenir en el marco de un proceso judicial. Entonces sucede algo parecido en la vida real, a como cuando usted, por ejemplo, va a comprar un electrodoméstico y usted no tiene absolutamente ni idea, pero necesita el apoyo de la persona que allá en la tienda le dice, mire, este electrodoméstico le favorece mal porque tiene tales características, tiene tales ventajas, tiene tales desventajas, ocurre esto, tiene tales funciones, y usted como comprador en ese caso, pues se va llevando una idea aunque usted no sea experto en esa cuestión particular. Entonces, ese ejemplo de la vida real podría llevarse al tema del escenario judicial y decir que el auxiliar de la justicia que acude al proceso como el apoyo del juez, pues le va a permitir justamente eso al juez, que si bien él no es experto en un tema, pues pueda llegar al conocimiento al menos en un mínimo indispensable para efectos de tomar esa decisión. Los auxiliares de la justicia normalmente en los procesos judiciales, pues obviamente tienen que ser expertos. El código dice que tienen que ser en temas técnicos, científicos o artísticos, pero pues es importante aclarar desde ese punto que justamente los evaluadores es uno de los oficios, hay también profesiones, el caso de los evaluadores es un oficio que es llamado a acudir al proceso para efectos de brindarle apoyo al juez cuando así lo requiera el despacho judicial. Y ese auxiliar de la justicia, ese concepto de auxiliar de la justicia también está regulado por una norma que seguramente muchos de ustedes conocen y es el Código General del Proceso. A lo largo de esta conferencia ustedes van a oír mucho el tema del Código General, pues porque es la reglamentación más completa y más robusta que tenemos en este momento en Colombia para efectos de determinar ciertos temas relacionados con los auxiliares de la justicia. El artículo 47, que es como la primera gran puntada que nos da el Código General, define quién es un auxiliar de la justicia y también indica que el auxiliar de la justicia es un cargo de naturaleza pública y que tiene que tener una obligación, una aceptación obligatoria. ¿Sí? Tiene que ser una persona pues que ante el llamado del juez acepte ese llamado del juez, aunque existen pues ciertas condiciones bajo las cuales se puede eximir de ese llamado, pero son temas ya muy puntuales. Entonces, para concluir este tema así muy rápidamente, evaluador, persona escrita en el RA, es idóneo, sabe hacer avalúos cuando se requiera el llamado de un juez, cuando el juez lo requiera en virtud de un proceso judicial para evidenciar temas de avalúos,
pues obviamente lo llamará y pasará a ser un auxiliar de la justicia, y si actúa en el marco de un proceso judicial, pues también es llamado como un perito judicial en el marco de ese proceso. Eso como a grandes rasgos para explicar este tema. Listo. Vamos a pasar a otra cuestión acá en la presentación que ustedes están viendo en la pantalla, y tiene que ver con las fases específicas para la sustentación de un dictamen pericial. Cuando una persona es llamada, en este caso un evaluador es llamado a un proceso judicial, pues tiene que tener varios elementos en cuenta, no solo a la hora de participar en el marco del proceso judicial, no solamente a la hora de realizar el avalúo que le es encomendado, sino también incluso antes de iniciar esa labor. Particularmente estoy refiriéndome a tres elementos o tres fases que son muy importantes y que ustedes están viendo en la pantalla, y tiene que ver con una fase preliminar, una fase de elaboración del dictamen y finalmente una fase de sustentación de ese dictamen, que puede llegar a ser necesaria o no, dependiendo de circunstancias que más adelante veremos. Entonces acá, pues lo importante es tener en cuenta que esa fase preliminar responde a una pregunta, o nos podríamos plantear una pregunta, y es: ¿qué debo tener en cuenta yo antes de aceptar el encargo evaluatorio en el caso en que, por ejemplo, una parte dentro del proceso me contrate a mí para que acuda al proceso? Hay temas fundamentales en este momento. Más adelante hay una diapositiva donde la vamos a ver más específicamente, pero básicamente podríamos decir desde este punto que esto tiene que ver, por ejemplo, ustedes saben que en el decreto 556 hay 13 categorías evaluatorias, y que los evaluadores pueden estar inscritos en unas categorías y en otras no. Pueden tener una categoría, dos categorías, 5, 6, 7, 10 o 13 categorías en algunos casos. Y el hecho de que tengan determinadas categorías, pues va a evidenciar y va a permitir saber cuál es su ámbito de aplicación o cuál es su ámbito de competencia. Una persona que tenga la categoría, por ejemplo, de inmuebles urbanos, pero no tenga la categoría de maquinaria, pues obviamente no va a poder ejercer en temas de avalúos de máquinas. Entonces, lo primero que en ese punto debería tener un evaluador, inicialmente podríamos decir que es saber: oiga, yo tengo la capacidad, tengo la competencia y tengo la idoneidad para hacer ese encargo. Es la primera pregunta que debería hacerse incluso antes de aceptar el trabajo que le están proponiendo. Esa idoneidad, por supuesto, tiene que ver con la inscripción en el registro, como les había dicho, es el requisito mínimo indispensable que plantea la ley 1673 para poder ejercer como evaluador. Sin embargo, pues la idoneidad no solamente se predica del hecho de que una persona esté inscrita en el RA, o no necesariamente se predica solamente de esa cuestión, es un requisito habilitante para ejercer el oficio, pero la idoneidad puede ir incluso mucho más allá de la simple inscripción en el RAP, porque la persona, aparte de esa inscripción, pues tiene que tener los conocimientos y tiene que estar dispuesto a probar que tiene esos conocimientos en caso en que sea necesario. Entonces, ese es otro aspecto esencial sobre ese tema. Después de realizar ese análisis previo, pues viene el tema de ya sentarse a realizar la elaboración del dictamen pericial, y ahí lo que siempre se recomienda son aspectos que nuevamente seguro muchos de ustedes lo conocen, y tiene que ver con tener información clave para elaborar el avalúo, tener la verificación de la información, la verificación de las fuentes, evidenciar que esa información que ustedes están planteando en el dictamen sea real, sea veraz, que cumpla con los requisitos especiales de ciertos tipos de avalúos si existe esa reglamentación inicial. Entonces, en general, tiene que ver con hacer el inventario de absolutamente toda la información que ustedes requieren para hacer el avalúo, sentarse de manera consciente, de manera juiciosa al momento de realizar esa elaboración, que posteriormente pues va a terminar siendo incluida como una prueba, en este caso una prueba pericial, dentro del proceso jurídico en el cual estén participando. Y ya posteriormente pues habrá una fase que, como les dije anteriormente, tiene que ver con la sustentación del dictamen, que puede ocurrir o no. ¿Por qué puede ocurrir o no? Porque muchas veces dentro de los procesos judiciales el dictamen simplemente se limita a la parte escrita, es decir, las partes que acuden al proceso realizan simplemente la aportación de la prueba, y el juez, en el marco de ese proceso judicial, pues lo único que hace en algunos casos, si no requiere mayores explicaciones o si la contraparte no pide que ese perito asista a una audiencia de contradicción, pues simplemente ahí quedaría el tema y el dictamen sería simplemente la parte escrita. Sin embargo, hay ocasiones en las que o el juez o las partes requieren o solicitan la comparecencia del perito a audiencia con fines de contradicción, y en ese caso pues el tema de la sustentación sí cobra relevancia,
porque ese es el momento en que tendrá que realizar esa sustentación. Entonces, esos son a grandes rasgos las tres etapas. Acá más adelante en las diapositivas que van a ver a continuación están un poquito más especificadas. Creo que ya lo están viendo. Iniciamos por la fase preliminar. Hay 6 elementos principales acá. El tipo de dictamen, es decir, establecer si se trata de un dictamen de parte, un dictamen ordenado por el juez o un dictamen de contradicción. Esto obviamente dependerá de si el juez los llama a ustedes como auxiliares de la justicia o si alguna de las partes que intervienen en ese proceso judicial es quien las llama para que funjan como perito dentro de ese proceso. El segundo elemento, la idoneidad, pues como les digo, tiene que ver con la aptitud y capacidad para realizar el dictamen que le es encomendado, requiriendo en todos los eventos la inscripción en el registro abierto de avaladores. Posteriormente, la experiencia específica sobre la materia respecto de la cual recaerá el dictamen pericial. Hay unos evaluadores que seguramente la tendrán, otros que no la tendrán. Ya ahorita cuando veamos los requisitos del 226 vamos a ver más a profundidad este tema, pero pues tiene que ver con eso. Independencia, aspecto clave y que es, digamos, de bastante relevancia a la hora de acudir al proceso. Ese tema de la independencia tiene muchas aristas y muchas personas, por ejemplo, muchos avaladores nos preguntaron en los talleres regionales sobre el tema de la independencia y sobre qué tan comprometida se puede ver esa independencia a la hora en que una persona asiste como perito contratada por una parte. De hecho, uno de los interrogantes que más se repitió en los talleres regionales que hicimos el año pasado es, oiga, si a mí me pagan y me preguntan en la audiencia que si me pagaron por elaborar un dictamen, yo tengo que decir que sí o que no, ¿eso compromete o no compromete mi independencia? Y la respuesta es, no hay ningún problema, usted puede decir que sí le pagaron y el hecho de que usted haya sido contratado para asistir a un proceso judicial por parte de una de las de los sujetos procesales no necesariamente por ese simple hecho compromete su imparcialidad de cara al proceso. Usted lo contratan para que asista al proceso judicial y para que como experto, en este caso como experto evaluador o como perito evaluador, pues realice el avalúo y les determine el valor económico de un bien. Si usted realiza esa labor de manera consciente y juiciosa, su independencia no se va a ver comprometida en ningún escenario por el tema de que lo hayan o no contratado o por el tema de que le hayan o no pagado. De hecho, si ustedes seguramente recordarán que el sistema judicial con el Código General incluso realizó un cambio importante y es que antes quien llevaba al perito al proceso era simplemente el juez designado a una lista de auxiliares de la justicia, pero posteriormente se brindó a las partes la oportunidad de que ellos mismos llevaran sus peritos a la audiencia. Entonces es una norma que pues está establecida en el Código General y eso no implica, como les digo, que el hecho de que usted lo hayan contratado necesariamente comprometa su imparcialidad o su objetividad a la hora de rendir el dictamen para el que ha sido llamado. Lo que sí no se puede en ese caso es, y ya ahorita seguramente el doctor Andrés en el caso de los honorarios lo abordará más profundamente, comprometer el pago de esos honorarios al resultado del proceso. Eso es una prohibición que sí está en el Código General, en el parágrafo del artículo 235, de manera que eso sí es importante tener en cuenta. Sus honorarios se los van a pagar, pero no pueden estar comprometidos al resultado del proceso. Y entramos en este punto ya de manera un poquito más puntual a los requisitos del 226. Los requisitos del 226, norma que seguramente también es conocida por muchos de ustedes, son relevantes. Son relevantes porque no se trata simplemente de lo que uno llamaría un checklist o un listado simple y común, que el legislador decidió inventarse por una razón cualquiera. Eso tiene un trasfondo y tiene una razón de ser y tiene que ver con que el juez, cuando un perito llega al proceso, sea por su llamado, sea por el llamado de alguna de las partes, pues usted no lo conoce, el juez no tiene absolutamente claro quién es usted. Y esos requisitos del artículo 226 pues lo que le van a permitir en el proceso al juez es acreditar o realizar una idea general de quién es la persona que está al frente suyo. De manera que se trata de algunos criterios o de algunos insumos que el juez necesita conocer en el marco del proceso para efectos de saber quién es la persona que va a venir a rendir el dictamen pericial para evidenciar si tiene los conocimientos, la experiencia, la experticia, la idoneidad y los demás aspectos relevantes que tiene que tener un dictamen pericial, lo cual obviamente redundará
en el caso, en el beneficio del proceso y pues para el caso de la decisión que se llegue a adoptar. Ocurre en este punto algo muy similar a lo que puede ocurrir en el ámbito laboral. Cuando usted, como el dueño o el gerente de una empresa, por ejemplo, necesita contratar a una persona, pues usted recibe una gran cantidad de hojas de vida y en esas hojas de vida hay una información que usted va a utilizar para hacerse una idea de quiénes son los candidatos que están aplicando para trabajar en su empresa. Entonces es algo, digamos, llevado a la vía judicial o al escenario judicial, es algo muy parecido. El juez necesita saber quién es usted, cuál es su identificación, cuál es su experiencia, dónde ha trabajado, tiene experiencia, qué ha utilizado, etcétera, etcétera. Entonces, esos requisitos del 226 es eso, son requisitos de acreditación que le van a permitir al juez conocer quién es el perito. Y esa información que aporte el perito, pues a la hora de ser valorada por el juez, le va a permitir definir cuál es su grado de fiabilidad para efectos de fundamentar la decisión que deba tomar. Sin embargo, no se trata simplemente de que el juez se recueste, como se dice popularmente, en un perito para efectos de adoptar su decisión, porque como ya lo vimos hace un momento, el perito es un apoyo para el juez, es quien le da luz al juez y le tiene que explicar al juez el asunto técnico, el asunto científico, el asunto artístico que se necesita conocer para que sea el juez quien tome la decisión. No es el perito quien toma la decisión. De hecho, el perito simplemente lo que va a hacer al proceso es a apoyar en un tema que el juez obviamente no conoce. Entonces, esa es una apreciación que también consideramos que es relevante para este caso particular. Y pues hay 10 requisitos que ustedes pueden ver en ese artículo 1026. Por cuestiones de tiempo no voy a entrar a profundidad en todos, pero pues ahí los están viendo en pantalla, los voy a decir de manera muy rápida. El primero tiene que ver con la identidad del perito, nombres, identificación. El segundo, datos de contacto, dónde lo puede encontrar, dónde vive, cuál es su teléfono, cuál es su correo electrónico, etcétera. Tercero, profesión, oficio o actividad, anexando los documentos idóneos que lo habilitan para el ejercicio de esa actividad. Para el caso de los avaladores, todos tenemos clarísimo que cuando usted actúa no solamente en el marco de un proceso judicial, sino también en el marco de temas privados o de contratación privada, cuando se lo contratan como avalador, usted tiene que presentar el certificado del RAC que lo habilita para tal efecto. Y ese certificado va a ser importante no solo para que la persona que lo contrata sepa que usted es un avalador inscrito y que no se va a ver inmerso en temas de ejercicio ilegal, por ejemplo, sino también para evidenciar cuáles son las categorías que usted tiene, cuáles son los alcances que usted tiene, cuáles son las fechas en las cuales obtuvo el acceso al registro, si tiene o no sanciones disciplinarias vigentes, etcétera, etcétera. Entonces, ese certificado, un llamado muy especial a todos los valores que nos escuchan hoy, es indispensable presentar ese certificado y anexarlo al momento que usted participe en procesos de naturaleza privada y más aún en procesos judiciales, de acuerdo con este numeral tercero del artículo 226. El cuarto requisito del 226 tiene que ver con la lista de publicaciones relacionadas con peritaje que haya hecho en los 10 últimos años. Si las tiene, perfecto, las incluye ahí en esa información que va a remitir al juez. Si no las tiene, pues simplemente indica que no las tiene y no pasa absolutamente nada. Ya eso se evaluará la idoneidad y la fundamentación del perito en el marco del proceso. No, no es un tema eliminatorio de que porque usted no tenga publicaciones científicas, entonces el juez inmediatamente le restará credibilidad. No es tan así, no necesariamente. Simplemente, como les digo, esto es para que el juez se dé una idea muy general de quién es usted y cuál es su experticia en el marco del proceso. Eh, Algo similar ocurre con el numeral quinto, lista de los casos en los cuales está designado como perito en los últimos 4 años. Si ha sido designado, pues los puede incluir. Si no tiene designaciones, pues no puede inventarse designaciones, entonces simplemente coloca en ese numeral que no las tiene. Sexto, indicar si ha sido designado por el mismo perito o apoderado en anteriores casos, tema que también preocupa a algunos evaluadores, algunos peritos de cara a la imparcialidad. ¿Será que a mí me van a restar imparcialidad o les va a creer que yo no soy imparcial porque esta parte me ha contratado en anteriores oportunidades? ¿O eso no tiene nada que ver? Nuevamente, no necesariamente porque usted lo hayan contratado en numerosas oportunidades significa que va a ir a decir al proceso lo que la parte que lo contrató quiere que usted diga. Puede que lo hayan contratado porque usted es el mejor evaluador de Colombia y pues si es el mejor valor de Colombia, pues esa es una razón suficientemente válida, o si hace muy bien su trabajo, si entiende el trabajo que tiene que hacer, tiene una buena relación con la parte que lo contrata, pues puede ser llevado por esa parte a diferentes procesos sin que eso necesariamente redunde en que
su imparcialidad o su objetividad se vea comprometida. El numeral séptimo habla sobre informar si está en incurso en causales de exclusión de la lista de auxiliares de la justicia. El octavo, el tema de los métodos, experimentos y exámenes, informar si han variado respecto de otros casos similares, que es muy parecido al tema del artículo noveno. En el caso de los evaluadores, creería que este caso no aplica, esos dos numerales no tienen mayor implicación como en otros campos del conocimiento donde el avance puede ser un poco más rápido. De hecho, pues ustedes como evaluadores saben que hay legislación y hay normas muy especiales sobre metodologías evaluatorias, la resolución del IGAC, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí es importante mencionarlo porque lo indica el artículo, perdón, el numeral octavo y el noveno, pero seguramente el hecho de que existe un marco normativo preestablecido o robusto para el tema de los evaluadores, pues va a facilitar este tema en gran medida. Ahora, si esa normatividad por el paso del tiempo, por los avances tecnológicos, el uso de drones, inteligencia artificial o cualquier elemento adicional, pues lo lógico es que vaya mutando a lo largo del tiempo, pues el evaluador así deberá indicarlo si se aparta del aspecto técnico que se viene manejando hasta determinado momento y explicará las razones por las cuales se ha apartado del uso de estas herramientas. Y finalmente tiene que ver con la relación y adjunto de todos los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen, tema que parece no ser tan importante, pero sí es muy importante para el caso de los evaluadores. Muchos evaluadores, y acá me salgo un poco del ámbito judicial y voy un poco al tema disciplinario, se ven inmersos en procesos disciplinarios con la ERA, no porque no sepan hacer avalúos, pueden ser excelentes evaluadores, tienen la categoría, están al día en el RAT, tienen absolutamente todo en orden, pero la información a veces que consignan en los dictámenes periciales o en los avalúos no es la correcta y no adjuntan y no soportan absolutamente todo lo que se utilizó para la elaboración del dictamen. Entonces, un llamado muy importante para que lo hagan, no solo para que lo aporten para el cumplimiento del numeral décimo que estamos examinando, sino también para efectos de que usted cuando presente un avalúo, pues lo mínimo que tiene que hacer es verificar que toda la información que aparece como insumo para llegar a un resultado, en este caso el valor económico de un bien o un derecho, pues eso tiene que estar soportado en alguna parte. Usted no puede sacar datos, no puede sacar cifras de la manga. Tiene que existir un soporte documental que le permita a usted ir ante el juez, ir a la audiencia de sustentación o ante su cliente y decirle, mire, esto dio este número, este inmueble vale esta cifra porque se utilizaron estos métodos, estas cifras que yo he sacado, hice un registro fotográfico, este es el estado del bien, averigüe la normatividad que regula el tema urbanístico del bien, esta es la resolución, el POD, el EOT, bueno, lo que sea, ustedes en eso sabrán sin lugar a dudas mucho más que yo, pero toda esa información tiene que estar compilada, tiene que estar disponible porque es el sustento que también va a permitir saber, para que el juez sepa que usted no sacó esa información de la manga y que en efecto pues se encuentra debidamente soportada. Entonces ese numeral 10 también muy importante y sobre todo para también evitar temas de naturaleza disciplinaria donde muchas veces la responsabilidad del evaluador no es por el resultado incorrecto del avalúo, sino por no presentar los soportes o utilizar información que no ha sido plenamente validada y plenamente verificada con anterioridad al momento en que deben presentar el avalúo. Listo, muy rápidamente vamos a seguir con algunas claves para la elaboración de los dictámenes periciales. Y acá pues básicamente lo primero es conocer el expediente procesal al que usted, dentro del cual usted está participando. No tiene que realizar un examen minucioso y juicioso como lo tendría que realizar obviamente el juez a la hora de tomar una decisión, pero sí tiene que tener conocimiento al menos general de cuáles son las pruebas, cuál es el caso que se está discutiendo para efectos de que usted al momento de participar pues no esté, digamos, tan perdido de aquello que tiene que hacer y de aquello que se está discutiendo en el marco del proceso. Posteriormente viene la verificación del cuestionario y en caso de haber dudas o imprecisiones formularlas oportunamente. Y este caso del formulario o del cuestionario, perdón, tiene que ver con que muchas veces al evaluador cuando asiste a una audiencia del proceso judicial, también existen una serie de preguntas que seguramente lo hacen sobre todo los abogados, que son a veces un poco capciosas. Entonces, la recomendación en este caso es ceñirse simplemente a lo que le están preguntando, no realizar explicaciones adicionales, no entrar a explicar puntos de derecho, no entrar a
lucurar cosas que usted no sabe, sino simplemente limitarse a contestar lo que le están preguntando y en caso de que no entienda qué es lo que se le está preguntando, pues hacer el llamado, levantar la mano y decir no entiendo la pregunta, por favor aclárela y pues limitarse a esa respuesta puntual. Tercer elemento, examinar, relacionar y señalar la pertinencia de la información suministrada por el solicitante. No voy a entrar en este de manera muy rápida, ya le hemos hablado de manera fácil y concreta. El cuarto, indicar métodos empleados para elaborar el dictamen pericial. Caso de los evaluadores está suficientemente claro. Yo utilicé esta metodología está en la norma y es la que comúnmente se usa para este tipo de cuestiones. Entonces, esa explicación la tiene que dar y la tiene que indicar porque nuevamente volvemos a lo mismo, el juez no es experto, el juez no es evaluador y seguramente muchos de los elementos que ustedes en su diario vivir manejan, pues no son de conocimiento pleno del juez y tiene que ir a explicarle el dónde están y por qué se han aplicado el caso particular. El quinto elemento, ser coherente en las respuestas y soportes y métodos empleados. Coherencia es fundamental en el proceso. Es algo que en este caso sí puede minar la credibilidad de un perito que en una respuesta diga una cosa y luego cambie sin un motivo aparente que así lo sustente. Entonces el hecho de ser coherente a lo largo de las respuestas es fundamental y eso sí genera un mayor convencimiento y una mayor credibilidad de cara al juez y a las demás partes del proceso. El sexto, controlar injerencia e influencia del solicitante, de las partes y de los abogados para asegurar independencia y autonomía. Nuevamente, el experto es el evaluador que asiste al proceso como perito. No va a decir qué es lo que la parte quiere que diga, sino usted tiene que realizar su labor de manera juiciosa, objetiva, imparcial y consciente. Entonces realice el avalúo como usted lo sabe hacer, sin incluir temas que seguramente los abogados por estrategias procesales o las partes por interés en el proceso seguramente quieran que se incluyan, pero nuevamente, si eso no está sustentado, si no corresponde a la realidad de los hechos, pues puede redundar más en problemas que en ventajas para usted. Número séptimo, limitarse a resolver el cuestionario formulado y nada más. Nuevamente, ser muy concreto, muy puntual en lo que se contesta, no extenderse a temas que no le están preguntando. Número 8, no pretender resolver controversias. Es un auxiliar de la justicia y es un medio de prueba. Ahí creo que está la palabra esencial. Usted es un auxiliar de la justicia, es un apoyo, no es el juez. Usted no va a decidir el proceso, no tiene por qué decidir el proceso, simplemente acude al proceso como uno de los muchos sujetos que van a intervenir a lo largo de ese proceso y que una vez se unan todos esos puntos, pues el juez va a hacer un análisis integral y va a tomar una decisión, pero usted no es quien le dice al juez qué tiene que decir, usted se limita a hacer su trabajo sin entrar en controversias y simplemente fungiendo como lo que es un apoyo, un auxiliar de la justicia. El número 9 debe tener en cuenta normas de regulación y contratos, pero no debe resolver puntos de derecho. Ya lo habíamos hablado tangencialmente, el evaluador no es un abogado, no asiste al proceso como un abogado y menos como un juez, de manera que está vetado para él intervenir o realizar afirmaciones referentes a puntos de derecho. Su labor es mucho más técnica, mucho más científica y no jurídica dentro del proceso. Y numeral décimo, el perito tiene la facultad de requerir información cuando así lo necesite. Tiene también que ver con el tema que habíamos hablado anteriormente. Si no tiene la información suficiente para responder, si no tiene el contexto necesario, si no entiende qué es lo que se le está preguntando, pues tiene la oportunidad de levantar la mano, indagar, solicitar complementaciones para efectos de que al momento de presentar el dictamen o de contestar preguntas que se le hagan, pues tenga absolutamente toda la claridad sobre ese tipo de cuestiones. Ya para finalizar con la primera parte y darle la palabra al doctor Andrés, ya son tips muy puntuales sobre temas de sustentación que pueden llegar a ser o no necesarios, como les diga, dependiendo del curso del proceso, y tiene que ver con aspectos muy puntuales, como les digo, y muy concretos. Entonces, esperar el uso de la palabra, no tomar la palabra sin que el juez se la haya concedido, porque eso le quita ritmo al proceso y pues es su deber respetar las reglas propias de una audiencia judicial, que como todo en la vida, pues tiene ciertas reglas y cierto comportamiento que es esperable no solo de los abogados de las partes, sino también de los auxiliares de la justicia y de los peritos. Contestar todas las preguntas, incluso asertivas o insinuantes, nuevamente sin entrar a controvertir temas que no son de su incumbencia, ni entrar a explayarse en cuestiones que no se le están preguntando. Pedir aclaraciones o complementaciones, no solo en punto, adiciones en el punto a las preguntas formuladas, si no entiende qué es lo que se le están preguntando, pues pedir la explicación.
La asistencia a la audiencia de pruebas es obligatoria, lo contrario el dictamen queda sin validez, tema súper importante, porque cuando usted o su avalúo llega a un proceso judicial y es llamado como auxiliar de la justicia o es llamado por una de las partes como un perito, pues el hecho de que usted no asista a la audiencia de contradicción o a la audiencia de pruebas trae consecuencias muy delicadas para la parte que presenta su prueba. Es decir, si usted presenta un avalúo y luego la contraparte pretende controvertirlo y lo citan a usted a una audiencia de pruebas, una audiencia de contradicción y usted no asiste, pues esa prueba va a perder total validez y eso va a generar ineludiblemente que las pretensiones de la parte que lo contrató pues se vean bastante perjudicadas. Entonces, esa asistencia, esa audiencia es obligatoria de manera muy concreta y muy puntual, es necesario decirlo, porque las consecuencias que puede traer el no asistir, pues tienen que ver con un tema probatorio muy delicado dentro del proceso. Se debe preparar exposición con el solicitante y su abogado para llevar presentaciones gráficas o similares. También tema muy importante, está permitido que los evaluadores pues lleven al juzgado o a la audiencia algunos apoyos, diapositivas, presentaciones o gráficas, todo aquello que permita en cierta medida que de manera pedagógica lo que usted le va a explicar al juez sea mucho más fácil de entender para él, de manera que esos apoyos están permitidos y también tiene que prepararlos con la parte que lo contrató y con su abogado. Esa reunión previa que muchos de ustedes seguramente hacen es importante porque permite alinear criterios y estar en la misma sintonía al momento de llegar a la audiencia. No se trata de que la parte vaya por un lado, el abogado por otro y el perito vaya por otro, porque pues no va a tener la suficiente robustez la prueba y nuevamente va a redundar necesariamente en que las pretensiones no se vean con la suficiente fortaleza y no sean despachadas favorablemente. Listo, entonces hasta acá esta parte inicial de la presentación. Le voy a hacer en este punto la palabra al doctor Andrés Trujillo, quien nos va a hablar ya de aspectos un poco más prácticos dentro de procesos judiciales y exámenes periciales. Y posteriormente ya vamos a entrar al tema de temas relacionados con escenarios que se vienen en la vida real, preguntas frecuentes que hemos evidenciado de parte de la perspectiva del litigante y de parte de perspectiva de la era también. Entonces, doctor Andrés, tiene la palabra. Buenos días para todos. Un saludo respetuoso, un agradecimiento a la Lonja de Barranquilla, a Fede Lonjas, Camacol, la Universidad del Norte, a Ana, a los organizadores del evento por esta invitación. Y bueno, también como lo anticipaba el doctor Diego, pues con todo el interés y disposición de compartirles acá algunas ideas sobre el tema que nos convoca en la mañana de hoy. Básicamente, y acá yo quisiera hacer hincapié en una idea, y es que cuando un evaluador es designado como perito en un proceso judicial, pues ya lo explicó el doctor Diego, adquieren la condición, pudiera ser transitoria, ocasional, como lo dice la norma, de ser unos funcionarios públicos porque están auxiliando, están apoyando una labor que es la administración de justicia, porque con base en su experticio, en su conocimiento, en su idoneidad, pero también apoyados en su independencia, le están llevando un conocimiento al juez que él no tiene. Por eso la norma, el artículo 226 del Código General del Proceso dice que el dictamen pericial no podrá recaer sobre asuntos de derecho, esto es, sobre asuntos normativos, sobre interpretaciones de cuál debe ser la norma que debiera aplicar el juez, etcétera, etcétera, porque de lo que sí sabe el juez o debería saber es de derecho. Entonces, estos auxiliares, ustedes, cuando como evaluadores adquieren la condición de peritos, pues ustedes le van a llevar un conocimiento que el juez no tiene. Ustedes no van a entrar a debatir con el juez. Y aquí hago énfasis en otra idea y es que el peritaje es otro medio de prueba. El juez, el administrador de justicia, y cuando hablo de juez me refiero genéricamente a jueces, magistrados, tribunales, altas cortes, ellos son todos administradores de justicia y tienen acceso a unos medios de prueba que pueden ser los testimonios, que pueden ser los interrogatorios de partes,
pueden ser las inspecciones judiciales, pueden ser las pruebas documentales y hay otro de los medios de prueba que está calificado por nuestro ordenamiento jurídico, que es el dictamen pericial, integrado esencialmente por la posibilidad que un experto con conocimientos, que sea idóneo y que sea independiente, me lleve como juez a un proceso un conocimiento respecto del cual yo no tengo por qué saberlo, porque mi conocimiento como juez, pues es en el mundo del derecho, es en el mundo jurídico, en las normas que gobiernan la situación. De esta forma, cuando nos vamos acercando a estos elementos quizás más prácticos y como lo afirmaba también el doctor Diego con antelación, pues este artículo 226 no está haciendo nada distinto que indagar por la idoneidad, por la experiencia y por la imparcialidad del perito. ¿Con base en qué? Pues con la información que el perito está informando y está llegando, porque estamos en Colombia amparados sobre una presunción del principio de la buena fe, que está en el artículo 83 de la Constitución Política, de tal suerte que pues estoy obligado a cumplir con esos requisitos del artículo 226 del Código General del Proceso, pero que debo eh, llevarle y que posteriormente cualquiera de las partes o intervinientes del proceso también podrán pronunciarse, debatirla o cuestionarlo en el marco del proceso judicial en aras de controvertir la prueba, porque acá se controvierte no solamente es el producto, el dictamen que ustedes rindan dentro del proceso judicial, sino también sus cualidades, su independencia, su experiencia, su idoneidad, su autonomía para haber participado dentro del proceso. Entonces, vamos a entrar con estas precisiones a mirar algunos elementos relacionados con la designación y aceptación del cargo de peritos dentro de un proceso judicial, qué pasa con las listas de auxiliares de la justicia, qué sucede en punto a los honorarios que se fijan dentro del proceso judicial, cómo se cobran, cómo se pueden objetar eventualmente, y es eso lo que les quiero compartir en los próximos minutos sobre este particular. Pasemos, Diego, a la siguiente, por favor. Y aquí vamos a estar haciendo un ejercicio a doble columna, donde vamos a estar haciendo una referencia al Código General del Proceso y al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es lo que está estipulado en la Ley 1437. ¿Por qué hacemos alusión a estos dos regímenes? Porque el, todo lo que tiene que ver con asuntos laborales, lo que tiene que ver con el ejercicio de funciones jurisdiccionales a cargo de las superintendencias, llámese la financiera, la industria y comercio, la de sociedades y demás que tienen funciones jurisdiccionales, pues se gobiernan por las normas del Código General del Proceso. En materia arbitral, incluso también, aunque la ley 1563 estipula una serie de reglas sobre la práctica de la prueba pericial, en general, en lo que atañe al régimen probatorio, termina remitiendo al Código General del Proceso. Solo si el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo tiene unas reglas específicas, pero igual conserva la regla supletiva conforme a la cual en lo que no esté regulado en su ley 1437 y demás normas que le hayan modificado, la ley 2080 y demás, se regirán por lo consagrado en el Código General del Proceso. Y acá quiero también hacer otra precisión. Nos estamos refiriendo al caso en el cual es el juez, el administrador de justicia, quien está designando el perito, porque puede pasar también, y creo que alguien también lo está anunciando en el chat del evento, que las partes tienen la posibilidad, la herramienta de aportar al proceso como medio de prueba lo que se conoce como un dictamen pericial de parte. Esto es cuando ustedes son contratados por quien va a ser demandante o eventualmente quien se está defendiendo como demandado, como tercero interviniente,
que los contratan a ustedes directamente para aportar ese dictamen pericial, caso en el cual cuando ustedes son llamados, pues esto se rige y se gobierna un poco por las reglas de si ustedes son invitados por un particular para asumir un encargo evaluatorio, caso en el cual pues ustedes tendrán la potestad o no de negarse o de aceptarlo y de negociar los honorarios. Acá lo que yo me quiero referir es cuando es la autoridad judicial quien los designa a ustedes. Y entonces el Código General del Proceso establece unas reglas a partir del artículo 47, como lo señalaba el doctor Diego, donde se está diciendo que el primer referente, pues, es la lista de auxiliares de la justicia, estas listas que conforma y administra el Consejo Superior de la Judicatura. Pero adicionalmente, en el régimen del Código General del Proceso se le faculta a los jueces para que acudan a instituciones especializadas públicas o privadas de reconocida trayectoria. Y entonces acá es donde entra la posibilidad para que estos administradores de justicia le soliciten a la CERA, a ANA, a la otra ERA, para que eh, pues suministren lo que está en el registro abierto a evaluadores como un registro que es público, pero también donde es un registro que no cualquiera está en ese listado, sino que es alguien que ha cumplido con unos requisitos o bien académicos o bien porque cumplió con las condiciones del régimen de transición establecido en el parágrafo primero del artículo sexto de la ley 1673. De manera que, de alguna manera, cuando se advierte que hay un evaluador que está inscrito en una o varias de las categorías del RA, pues se entiende que ya ha atendido esas condiciones de idoneidad, de experiencia que exige la prueba pericial en los términos del artículo 226 y siguientes del Código General del Proceso. Las listas de auxiliares de la justicia en principio son obligatorias para las autoridades judiciales, pero, y así lo dice la norma, pero lo cierto es que la práctica muchas veces conduce a que no se tengan los jueces, no se atengan exclusivamente a esos listados y como les digo, acuden en este caso a ANA, acuden al registro abierto de evaluadores para que se les informe de otras personas que tienen la idoneidad y la experiencia para rendir el dictamen pericial. En el régimen del CEPACA sucede algo similar, pero básicamente lo que establece es que los peritos deben ser designados exclusivamente del listado actualizado. Sin embargo, lo que pasa en la práctica es que normalmente el listado no está permanentemente actualizado. Entonces, otra vez, los jueces también de la justicia contencioso administrativa en algunas oportunidades también se valen de esta norma supletiva, como se los dije previamente, porque en lo no regulado en el CEPACA se pueden acudir a las reglas del Código General del Proceso y por eso, valiéndose de esa herramienta que está establecida en el numeral segundo del artículo 48 del Código General del Proceso, se pueden acudir a otras listas, a otros listados distintos de los establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura. Pasemos a la siguiente. Viene un tema sensible que es lo relacionado con la aceptación de la designación por parte del perito. Y acá, digamos que no cabe la menor duda que quienes voluntariamente se hayan inscrito en las listas del Consejo Superior de la Judicatura están obligados a aceptar las designaciones que se les hagan, salvo que obviamente se adviertan situaciones conforme a las cuales se conozca que hay situaciones donde puede estar comprometida su imparcialidad, donde puede estar comprometida su independencia porque tiene relación con algunas de las partes. Acá me están escribiendo que no existen listados, sí existen para la justicia contencioso administrativa. Lo está sacando el Consejo Superior de la Judicatura y ahorita les doy el listado porque está en el acuerdo que está ahí demostrado en pantalla, em,
que hoy en día lo tiene actualizado y fue una actualización que se hizo con ocasión de la ley 2080, ¿sí? Puede ser diferente en el régimen que se regula por el Código General del Proceso, caso en el cual ese listado del Consejo Superior de la Judicatura no lo ha mantenido vigente para lo que tiene que ver con el Código General del Proceso, razón por la cual lo que viene ocurriendo es que se está valiendo del RAN para la designación de los evaluadores para este propósito. Y podría eventualmente alguien señalar que no resultaría, si yo no estoy en la lista oficial, no sería obligatoria o forzosa la aceptación que me haga el juez de rendir y de preparar y de actuar como perito dentro del proceso judicial, pero lo cierto y claro es que en la práctica los juzgados están, digamos, exigiendo que si está en el RA, porque es un registro que es abierto, que es un registro que es público, y si está diciendo que fue incorporado y que está acreditando una experiencia y una idoneidad, pues sí genera pues un vínculo o una condición de aceptación obligatoria. Ahora bien, hay unos límites en esta obligatoriedad. Uno primero es lo que establece el artículo 17 de la ley 1673, pues, que incluye unas causales de inhabilidad y de incompatibilidad, pero adicionalmente pues hay otras situaciones conforme a las cuales no es obligatoria la aceptación, pues hay unas, como les decía, hay unas situaciones de inhabilidades que están contempladas igualmente en el artículo 140 y, espérenme y les confirmo el artículo 146, me parece, del Código General del Proceso, porque a los auxiliares de la justicia también les son aplicables las mismas causales de 141, perdón, del Código General del Proceso, porque a los peritos pues les son igualmente aplicables las causales de recusación de los jueces. Y básicamente son 14 causales que pues esto daría para otra conferencia entrar a examinar una a una las causales que están allí establecidas, pero básicamente lo que se pretende salvaguardar acá es la independencia y la objetividad de este perito, que no tenga relación con los, digamos, de parentesco ni de amistad con los, o relaciones de negocios con los representantes, apoderados, con las partes, porque haya conocido previamente del negocio, del litigio, porque previamente ha emitido concepto u opinión sobre el particular, porque puede tener interés directo en el proceso. Es decir, hay una serie de causales que la invitación que les hacemos es establecer si ustedes están incursos o no en las causales del artículo 141 del Código General del Proceso, al igual que en las causales del artículo 17 de la ley 1673 del 2013. Adicionalmente, pues obviamente hay situaciones que son las de caso fortuito o fuerza mayor por causas sobrevinientes, imprevistas, irresistibles, caso como la enfermedad, etcétera, etcétera, pues que definitivamente les permitan a ustedes excusarse de aceptar el encargo evaluatorio. En cualquier caso, la recomendación respetuosa es que nunca guarden silencio cuando han conocido que han sido designados como peritos en un proceso judicial. Ustedes no, digamos que eso es una causal de mala conducta, no aceptar o no pronunciarse dentro de los 5 días siguientes, así lo establecen los artículos 49 y 50 del Código General del Proceso, y podrían ustedes estar incursos no solamente en una causal de mala conducta de cara a la Administración de Justicia, sino que adicionalmente podrán ser objeto de un proceso disciplinario a cargo de la ERA, porque se podría estar desatendiendo uno o varios de los deberes que tienen ustedes como evaluadores. Pasemos a la siguiente, Diego. Lo que tiene que ver con los honorarios,
por regla general, y aquí vuelvo y digo, este es el escenario en el que ustedes han sido designados como peritos dentro de un proceso judicial por parte de la autoridad judicial. No me estoy refiriendo al caso en el que ustedes son designados como peritos de parte, caso en el cual, si bien ustedes van a intervenir en un proceso judicial y eventualmente tendrán la obligación, como lo afirmaba el doctor Diego, de comparecer a la audiencia para sustentar el dictamen, so pena de que pierda valor en los términos del artículo 228 del Código General del Proceso. Lo cierto es que en esos casos ustedes tienen la posibilidad de negociar directamente los honorarios con su cliente, a quienes ustedes van a apoyar en esa tarea de allegar un dictamen pericial de parte, donde incluso además es conocido que a veces se negocian unos honorarios en los que un dinero o una porción, se estima un valor para elaborar el dictamen y luego, si se es convocado a la audiencia de pruebas para sustentar el dictamen, se cobran otros honorarios. En fin, ya vendrá una negociación directa que ustedes vayan a hacer con su cliente. Pero acá me estoy refiriendo, y en lo que está en la diapositiva, es cuando ustedes son designados por el juez, magistrado, tribunal o corte para ustedes rendir el dictamen. Y entonces hay una primera regla que la establece el inciso segundo del artículo 47 del Código General del Proceso, que dice: los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio y no podrán gravar en exceso a quienes accedan a la administración de justicia. Y obviamente aquí existe una tensión entre, obviamente, el derecho al evaluador, al perito, a recibir una remuneración razonable por la ejecución de sus trabajos, además porque tiene que remunerarse sus conocimientos, su experticia, su idoneidad, su independencia, pero aquí viene la tensión con que la administración de justicia en Colombia es gratuita. Y así lo establece desde el artículo 228 y siguientes de la Constitución, donde se debe garantizar el acceso a la administración de justicia. Y entre otras, pues está que esa administración de justicia sea de calidad, dentro de lo cual comporta o los medios de prueba que se arrimen o que se alleguen al proceso, en este caso, un dictamen pericial. Vuelvo y digo, el dictamen pericial, los honorarios, perdón, los establece el juez, pero los establece el juez con base en unos criterios que ha establecido el Consejo Superior de la Judicatura. Y esos honorarios son establecidos a través de un auto, de una providencia judicial, en donde no solamente establece su valor, sino que adicionalmente establece quién es quien debe pagarlos a favor del perito. En, en este caso, también hay que decirlo, como ustedes son auxiliares de la justicia, ustedes asumen un rol activo dentro del proceso judicial, de tal suerte que ustedes también tienen la posibilidad de recurrir, de presentar un recurso al juez dentro de los 3 días siguientes para decirle al juez que no están de acuerdo con los honorarios que está fijando, por una razón, porque puede pasar que el juez, pues sí, tiene en cuenta el tarifario que le estableció el Consejo Superior de la Judicatura, pero lo cierto y claro es que como el juez no conoce la materia o los asuntos respecto de los cuales ustedes van a rendir su dictamen pericial y van a prepararlo y no saben qué esfuerzo, qué métodos, qué actividades tienen que realizar para eso, pues existe esa primera oportunidad en la que ustedes le pueden decir a través de un recurso de reposición al juez, decirle: mire, esto implica un esfuerzo mayor, implica tantas horas de trabajo, implica tantas horas de investigación, que en ese orden de ideas, pues le solicito que revise esos honorarios. Em, ¿Qué pasa si no se pagan los honorarios? Pues el perito tiene la posibilidad de presentar una demanda ejecutiva ante el juez de primera instancia de ese mismo proceso en el que ustedes tuvieron que rendir el dictamen pericial. Eso lo establece el artículo 363 del Código General del Proceso. Entonces, si quien no les paga dentro de la oportunidad establecida o les paga de manera incompleta
los honorarios que había fijado el juez, tienen la posibilidad de presentar una demanda ejecutiva dentro de ese mismo, si se quiere, dentro de ese mismo proceso a manera de incidente para que el juez de primera instancia conmine y le exija a la parte obligada a pagar sus honorarios. Algo similar sucede en el régimen de la eh, jurisdicción contencioso administrativa, donde igualmente el juez tiene que fijar los honorarios a través de una providencia, la cual presta mérito ejecutivo, porque así lo dice el 221 del CEPACA, y si el juez, y sucede exactamente lo mismo, se le puede presentar recurso a esa decisión para informarle al juez que son insuficientes los honorarios con base en unas razones objetivas que hay que presentarle y demostrarle al juez. Y si el juez no eh, atiende si el juez, perdón, si la parte obligada a pagar esos honorarios, aquí ya no será el juez de la causa el que tenga que pagarlos, sino que con esa decisión por la cual se fijaron los honorarios, pues tendrán que iniciar un proceso ejecutivo, de manera que si la parte obligada era un particular, pues será un juez civil ordinario quien conozca ese proceso, pero si era una entidad pública, pues tocará promover la demanda ejecutiva ante un juez administrativo que así lo establezca. Obviamente dentro de esto estoy hablando de honorarios, pero si adicionalmente hay unos gastos en los que se tuvieron que incurrir por la elaboración del dictamen pericial, pues naturalmente esos gastos tienen que hacerse llegar al proceso para que el juez obligue a la parte obligada a que se reconozcan. El juez podrá desestimar esos gastos porque podrá evaluarlos si le parecerán si fueron razonables o no, si tienen una relación directa o indirecta con el dictamen pericial que se elaboró y con base en eso pues establecerá la razonabilidad de ello mismo para que sea reconocido dentro del proceso. Pasemos, Diego, a la siguiente. Como lo decía anteriormente, pues el monto de los honorarios debe atender los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura. Y acá yo quiero hacer una reflexión respetuosa porque nos pasa a todos a quienes somos em, eh, auxiliares de la justicia. En mi caso, me toca también ser abogado de oficio porque la norma también dice que podemos ser los abogados que practicamos la profesión, podremos ser designados como curadores ad litem, que eso es lo que se conoce como un defensor de oficio en aquellos procesos en que la parte pues no acude, no aparece o no tiene forma de pagar un abogado. Entonces, nos pasa lo mismo porque los honorarios también en nuestro caso son establecidos y son fijados por el Consejo Superior de la Judicatura. Otra vez, porque viene esa tensión, como les decía, que formula el artículo 47, que dice, si bien hay un derecho a recibir una equitativa retribución por el servicio, pues ella no puede superar esa expectativa constitucional conforme a la cual pues no se puede gravar en exceso quienes necesitan acceder a la administración de justicia, porque ese es un servicio público que el Estado, como un Estado social de derecho, le debe garantizar a todos los ciudadanos. Entonces, como lo decía, es simplemente hacer un llamado porque pasa tanto en ambos regímenes que se están explicando, bien sea por las reglas del Código General del Proceso, que como lo he dicho es la regla general y que aplica en la mayoría de los casos, pero también en el caso del CEPACA, pues existe el margen para decirle al juez, pero tienen ustedes que estar atentos y entender que hay unos términos, hay unas etapas que van precluyendo, que se van venciendo dentro del proceso, de manera que si ustedes conocieron de la decisión de la providencia del auto, conforme al cual les fueron establecidos sus honorarios y no están de acuerdo porque tienen unas razones, reitero, objetivas, no porque simplemente ustedes digan me parece muy bajito, sino esto tiene que ser algo que de verdad esté soportado y fundamentado en razones objetivas, pues ustedes tendrán un espacio, tendrán un margen para decirle al juez, tribunal, corte, como se llame, que ustedes necesitan que esa tarifa, esos honorarios sean
revisados por las razones que ustedes mismos tendrán que aportar. Vuelvo y digo, porque ustedes son los expertos, ustedes son los que tienen el conocimiento. El juez simplemente está aplicando un tarifario que le da el Consejo Superior de la Judicatura, pero no puede conocer en detalle el esfuerzo y la dedicación que ustedes tienen que imprimir para elaborar y eventualmente sustentar el dictamen pericial dentro del proceso. Em, Pasemos a la siguiente, por favor. Y acá, después de haber hablado un poco sobre la designación, la aceptación, que vuelvo y reitero, es un tema obligatoria, forzosa, que tiene unas razones para excusarse, pero si las tienen, excúsense, no guarden silencio. Es lo peor que puede pasar, ¿sí? También lo relacionado con los honorarios y también veo las preguntas sobre los gastos. Los gastos ustedes se los tienen que acreditar y se los tienen que probar al juez, pero tienen que probar su relación directa con la necesidad que se tuvo de incurrir en esos gastos para poder elaborar y preparar el dictamen, como está ahí, fotocopias, gastos notariales, gastos de traslado, etcétera, etcétera. Eso ustedes se lo tienen, pero esos son gastos, no hacen parte de sus honorarios. Son gastos y están comprendidos en un rubro diferente a lo que implica propiamente la remuneración directa de su actividad. Esos gastos serán tenidos en cuenta en la medida que ustedes los prueben, prueben su causación, demuestren, alleguen los soportes y evidencien la relación directa que tuvieron con la elaboración del dictamen. Acá quiero simplemente compartirles, me hacen una pregunta acá. La respuesta es sí, si tienen responsabilidad civil en caso de asistir a una audiencia sin justificación, claro, pero la responsabilidad no solamente es disciplinaria, la que tendrán ustedes a la luz del régimen como evaluadores, bajo la óptica de ser auxiliares de la justicia, sino adicionalmente ustedes podrán tener una responsabilidad civil con su cliente que los invitó o que los llamó porque están incumpliendo ustedes y les pusieron a hacer un encargo evaluatorio que lo dejaron sin valor. Aquí les quiero compartir simplemente unas situaciones de la vida real, muy rápido porque nos quedan 6 minutos para compartirles tres cosas y le vuelvo a dar la palabra al doctor Diego, pero aunque no lo crean, en casos de una cuantía importante, un perito, no voy a dar nombres, no voy a decir partes, no voy a decir la jurisdicción ni nada, pero pasó y es que una situación respecto de la cual estaba en discusión de el año 2010 y 2011, el perito se basó en documentos del 2015 y 16 para hacer su dictamen pericial. Obviamente el dictamen se cayó, era un perito altamente calificado y de todos estos que me voy a referir, son peritos altamente calificados, incurrieron en algunos errores respecto de los cuales los peritos, los dictámenes, perdón, no pudieron ser tenidos como prueba por unos errores básicos. En otro caso, el perito no verificó la información que su cliente le suministró, ni tampoco verificó que podían existir otras fuentes conforme a las cuales debió haber practicado su dictamen pericial. Y entonces, efectivamente, ¿puedo yo tener otros métodos? Claro que los puedo tener, pero tengo que explicar por qué me estoy valiendo de otros métodos y eso también lo dice el artículo 226 y el 228 del Código General del Proceso, ¿sí? Hay peritos que no conocen en detalle el dictamen, se nota que alguien les ayudó, se nota que alguien se los hizo, pero cuando llegan a la audiencia para sustentarlo, no lo conocían y entonces, pues, obviamente le restó credibilidad. Mm, un perito en un caso muy importante recientemente dijo que si no sabía bien cuál era el fundamento, él se apoyaba en sus apuntes como estudiante y que los cálculos eran tan elementales que se podían hacer en una servilleta. Entonces,
cuando yo soy experto, cuando yo soy el que estoy llevando un conocimiento que nadie más tiene en el proceso judicial, pues yo no puedo decir que mi apoyo probatorio para haber elaborado el dictamen o para poderlo hacer, pues no tiene, son mis apuntes o sin señalar cuál fue el método, etcétera, etcétera, ¿sí? Igual, cuando voy a hacer un cálculo y un lucro cesante, pues tengo que mirar qué base me están dando para hacerlo, tengo que mirar qué referente contractual o normativo estoy teniendo en cuenta para ese propósito. Entonces, pues ciertamente me parece que hay unas situaciones en las cuales los peritos pues deben estar debidamente informados y de verdad la recomendación respetuosa, como lo afirmaba el doctor Diego, es tengan en cuenta esos tips, esas recomendaciones, porque en la práctica se ve que así sean de muy amplia trayectoria, de mucho recorrido, fallan en temas pequeños, en temas menores que no debe haber pasado. Así como también un perito firme que no admite ningún tipo de confusión porque tiene plena certeza no solamente de haber hecho su dictamen, de haberlo elaborado él mismo, pero de saber cómo lo hizo, qué fue lo que hizo y poder defender hasta el final los cálculos y las valoraciones que emitió porque tenía la plena certeza de hacerlo y pues obviamente el resultado del proceso pues fue magnífico con base en una prueba pericial sólida. Eh, Creo, Diego, que ya podemos pasar a la siguiente parte porque nos quedan escasos 3 minutos. Sí, Andrés, muchas gracias. Sí, por cuestiones de tiempo creo que debemos agilizar. Ya en esta última parte de la sesión, lo que yo quisiera es realizar algunas observaciones frente a casos reales que han llegado a conocimiento de Ana. Nuevamente, como le dijo el doctor antes, sin dar absolutamente nombres, identificaciones ni nada parecido, pero sí son situaciones que se nos han presentado acá al interior de la era y que en el diario vivir las hemos evidenciado. La primera tiene que ver con algo que dijimos hace un momento, tanto el doctor Andrés como yo, y es la obligatoriedad de las personas o de los evaluadores que fungen como auxiliares de la justicia o como peritos de parte en los procesos, especialmente en el tema de la audiencia de pruebas. Y el año pasado, en el evento que nosotros tuvimos en la ciudad de Cali, donde tratamos justamente este tema de la sustentación de dictámenes periciales, pues uno de los mensajes más claros que nosotros dejamos es ese. Es obligatorio para la persona que actúa como evaluador el presentarse a las audiencias de sustentación porque el no hacerlo, aparte de las consecuencias civiles, disciplinarias, económicas que eso pudiera traer, pues también le genera un grave perjuicio a la parte que presenta la prueba. Y en ese sentido, pues las excusas para no asistir a esa audiencia son muy puntuales y tienen que ser casos muy excepcionales, de fuerza mayor o caso fortuito, pero no cualquier excusa es válida para eso. De hecho, una semana después de que nosotros realizamos ese evento, nos llegó una petición dirigida a la ERA en la cual nos solicitaban si le podíamos certificar al evaluador que él no había asistido a una audiencia de sustentación porque estaba presente en el evento de Ana. Esto parece un poco anecdótico, pero es correcto, sí ocurrió en la vida real y pues la respuesta, como les digo, es no. No es cualquier excusa la que usted le puede presentar, no es que porque estaba en un webinar de Ana el día de hoy no asistía a la audiencia, sino son excusas realmente válidas y realmente sustentadas en temas de caso fortuito o fuerza mayor las que lo pueden eximir de asistir a la audiencia y a su vez de cargar con las responsabilidades y con las consecuencias propias de su inasistencia. Otro caso similar que nos ha llegado son solicitudes dirigidas a la ERA para buscar el relevo del nombramiento como auxiliar de la justicia. Este tema del relevo también es importante porque Ana, como ustedes lo saben, es un autorregulador, es algo en lo que el común de las personas que no son evaluadores pudieran entender algo muy parecido a un consejo profesional de evaluadores que ejerce la función de registro, de supervisión disciplinaria y normativa, pero Ana no es un juez, no es el superior jerárquico del juez, no es un auxiliar del juez, Ana es una entidad totalmente ajena al juez del proceso y en ese sentido las excusas o las razones que usted como evaluador plantea ante el juez en temas probatorios o de asistencia a las audiencias, pues usted las debe presentar justamente ante el despacho judicial, no ante la ERA, porque la ERA no tiene ningún tipo de facultad para intervenir en ese tipo de decisiones que tome el juez de la República. Entonces, si usted tiene
algún tipo de razón por la cual usted no puede aceptar una designación realizada, no puede asistir a una audiencia, tengo una cita médica, estoy fuera del país, estoy enfermo, estoy inhabilitado, tengo un contrato de exclusividad que no me permite ejercer como evaluador fuera de mi lugar de trabajo, pues todo ese tipo de excusas, todo ese tipo de situaciones, sí es pertinente de ponerlas en conocimiento, pero no de Ana, sino del despacho judicial. ¿Cuándo deberían ser puestas en consideración de Ana? En el eventual caso donde se inicie un proceso disciplinario, por ejemplo. Pero eso ya es un tema totalmente diferente y posterior. Pero todo lo que tenga que ver con el proceso se discute dentro del proceso y el instructor del proceso y quien decide en el proceso, pues es el juez. Tercero, solicitud de apoyo técnico ANA para la elaboración y complementación de avalúos. Nuevamente, las facultades de ANA, incluso desde la ley 1673, escapan por completo de temas técnicos. Nosotros como autorregulador no podemos acudir a un despacho judicial recomendando, avalando, conceptuando para bien o para mal sobre los avalúos que rinde un evaluador y tampoco tenemos la facultad de decirle al evaluador cómo tiene que realizar su labor. Algo muy similar podría decirse uno en el caso de quienes son abogados, me entenderán, o ingenieros con el COMNIA, por ejemplo. Cuando usted tiene un trabajo en su oficina y tiene que resolver un asunto propio de su ámbito de conocimiento, pues es usted el responsable de saber cómo se desarrolla esa labor. No le pregunta al abogado al Consejo Superior de Judicatura o al Colegio de Disciplina Judicial y el ingeniero no le pregunta al COMNIA cómo tiene que hacer un puente, por ejemplo. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que la era pues brinde espacios como el del día de hoy o como múltiples espacios donde se tratan temas de naturaleza técnica, porque pues claramente nos interesa que nuestros evaluadores estén actualizados, pero no somos nosotros los llamados a decirle al evaluador cómo tiene que presentar el avalúo o cómo lo tiene que hacer. Se supone que cuando la persona se inscribe en el RA y sale al mercado de los avalúos, tiene que tener ese conocimiento suficientemente claro, por lo cual la ERA no es un apoyo técnico ni para el evaluador y en ese caso tampoco para el juez. Cuarta situación, de manera muy rápida, expedición de constancias emitidas del autorregulador que permitan inobservar disposiciones legales propias de ciertos tipos de avalúos. Y esto lo ato a una pregunta que vi en el chat donde estaban indagando si para ser evaluador o para participar en ciertos tipos de avalúos era necesario estar inscrito en una lonja. Y la respuesta es depende. Hay normatividad propia de avalúos que no exige nada diferente a acreditar que usted tiene la condición de evaluador, caso en el cual teniendo el registro abierto a evaluadores y estando inscrito en la categoría correspondiente es suficiente, pero hay otros casos donde hay normatividades especiales de ciertos tipos de avalúos que sí exigen que las personas estén inscritas, por ejemplo, en una lonja de propiedad raíz. Entonces, en esos casos donde una normatividad específica de avalúos exige un requisito adicional al estar inscrito en el RA, sí se debe cumplir porque el RA derogó los listados que probaban la condición de evaluador, pero no derogó disposiciones especiales en materia de avalúos. Eso es muy importante, es una pregunta que vi en el chat y que muchas veces llega al autorregulador. Entonces, las normas, pues como les digo, si no están derogadas, si están vigentes, pues tienen que cumplirse. Y si en ciertos escenarios sí hay requisitos adicionales de la inscripción en el RA para actuar como avalador. Por ejemplo, casos de contratación. Necesitan un avalador, pero el que está contratando, por ejemplo, un privado, puede pedir que el evaluador tenga 10 años de experiencia. Si usted solo está inscrito en el RA, pues no está obligada la persona que está contratando a contratarlo, valga la redundancia, porque está imponiendo otro tipo de requisitos. O si una ley pide que esté inscrito en una lonja de propiedad raíz, por ejemplo, para el tema de los saludos corporativos, pues en ese caso será necesario cumplir con la norma y nosotros como autorregulador no podemos ir en contravía de una disposición legal. Y un último escenario que tiene que ver con levantamiento anticipado de sanciones disciplinarias para participar en procesos judiciales. Nuevamente, hay evaluadores que están sancionados por el Tribunal Disciplinario de la ERA y elevan solicitudes dirigidas a ANA para que levante temporalmente o anticipadamente sanciones disciplinarias, por ejemplo, una suspensión, porque si no se la levantan no puede asistir al proceso. Las sanciones disciplinarias están contempladas en la ley 1673, están contempladas en el decreto 556 y el término de la sanción pues es decidida por el Tribunal Disciplinario de ANA en virtud de las circunstancias propias del proceso, pero el modo de atacar esas decisiones o de controvertir esas decisiones sobre la imposición de una sanción o sobre la vigencia de la misma, pues el evaluador las tiene que poner en conocimiento del Tribunal de ANA y es en el proceso disciplinario
donde debe pelear ese tipo de cuestiones. Una vez la sesión esté impuesta, pues lo único que se hace es inscribirla y desde ese momento pues la vigencia de la misma ya queda totalmente fija a lo que el tribunal hubiere decidido y nosotros no podemos levantar sanciones disciplinarias o modificarlas con anterioridad al momento de su vencimiento. Entonces son 5 casos que hemos evidenciado, 5 escenarios que nos hemos dado cuenta en el diario vivir que nos llegan y que en algunos casos pues tienen que ver con algunas de las preguntas que justamente hemos visto en el chat. Por cuestiones de tiempo, tengo acá apuntadas algunos temas que agremian o agrupan varias preguntas, entonces los vamos a absolver muy rápidamente porque nos es imposible en este punto absolver absolutamente todas las preguntas. Entonces, la primera tiene que ver con qué significa conceptuar en un punto, sobre un punto de derecho. Preguntaron en el chat. Y el ejemplo clásico que se presentaba en el caso de los avaladores es, hay avaladores que cuando asisten a un escenario judicial, evidencian que la contraparte ha contratado un presunto avaluador que no es una persona inscrita en el registro abierto de avaladores, caso con el cual pues estamos hablando de un ejercicio ilegal. Sin embargo, cuando usted está sustentando su dictamen, usted no tiene por qué decirle al juez qué tiene que hacer respecto a esa situación. Es decir, el evaluador cuando está sustentando su avalúo no puede decirle al juez es que el artículo 9 es ejercicio ilegal y entonces si ese ejercicio es legal, entonces usted tiene que declarar nula la prueba y eso pierde validez y entonces usted lo que tiene que hacer es declararla nula y no escucharlo. Por ejemplo, no estoy diciendo que eso no sea cierto, estoy diciendo es que eso es una decisión que está a cargo del juez y quien tiene que alegar ese tipo de circunstancias no es el perito, sino es el abogado, por ejemplo, pero es el juez quien decide y quien conceptúa sobre puntos de derecho. Su participación en la audiencia se limita tanto a lo que le pregunten como a temas técnicos sin decirle al juez cómo tiene que fallar. Eso podría ser un ejemplo de qué significa conceptuar sobre puntos de derecho. Otra pregunta que vimos es si era necesario estar inscrito en una lonja para realizar avalúos. Ya lo dije, depende. Si la normatividad evaluatoria específica de cierto tipo de avalúo lo exige, si es obligatorio. Si no lo exige, pues no será obligatorio. Depende de la regulación especial. Otra pregunta anotada sobre qué ocurre si no asiste a la audiencia y si no se fija el valor de los honorarios o si la parte que lo contrata no se las quiere pagar. El doctor Andrés lo mencionó también de manera concreta y es pues tendrá que iniciar un proceso ejecutivo para el cobro de esos honorarios, pero acá quisiera introducir una recomendación muy rápida y es que cuando usted lo contrate un privado, por ejemplo, para asistir a una audiencia o para realizar el dictamen pericial, la recomendación nuestra es que firmen un contrato o un acuerdo por escrito donde quede muy claro cuáles son los honorarios e incluso usted puede negociar con la parte que lo contrata para decirle, mire, yo le cobro, voy a poner un ejemplo, 5 millones por realizarle el avalúo, pero si este avalúo llega a un proceso judicial, mi presencia o mi comparecencia a esa audiencia de sustentación tiene un valor adicional, por ejemplo. Entonces, ese tipo de tips o ese tipo de consejos los hemos venido mencionando a lo largo de los talleres regionales del último año, porque sí es importante y sí es obligatorio que asista, pero pues igual el tema de los honorarios en esos casos los puede negociar con la parte que lo contrata. Y otra pregunta que vi en el chat es que una observación es que varios juzgados llaman como auxiliares de la justicia o permiten la injerencia de personas como evaluadores que tienen el RA desactualizado o que no están inscritas en el registro abierto de evaluadores. Entonces, claramente son conductas que no están permitidas por la ley 1673, pero en esos casos lo que debe hacerse es poner en conocimiento del abogado para que sea el abogado quien los alegue y eventualmente pues el juez y la persona que está actuando como avalador sin contar con el RAP pues sean objeto de las sanciones, investigaciones y sanciones correspondientes por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y por parte de la entidad competente para el caso de los jueces de la República. Entonces, esas son como las 4 preguntas principales que creo que agremian varias de las que pusieron en el chat. El doctor Andrés ya contestó algunas de las que iban surgiendo. Como les digo, por cuestiones de tiempo no podremos absolverlas absolutamente todas, pero compartiremos esta presentación con todos ustedes por medio de los organizadores. No tenemos ningún inconveniente en esa cuestión y pues esperamos tener la oportunidad de asistir posteriormente a otros espacios porque sabemos que este tema es de gran interés para todos los habladores y les sirve en su diario vivir de una manera evidente. Entonces, eso sería como lo que teníamos que decir por el día de hoy, agradeciéndoles mucho su participación, su interés, su puntualidad en la asistencia
y pues esperamos vernos en próximas oportunidades. Bien, aprovecho para despedirme y agradecer la atención, las preguntas. Ojalá pudiéramos generar otro espacio en el que pudiéramos enfocarnos exclusivamente en resolver todas las inquietudes, porque son un montón y hay una cantidad de situaciones prácticas que definitivamente desbordan una conceptualización general. Yo solamente quería decir al final, les puse en el chat de la reunión una referencia, un acuerdo del 27 de mayo del 2024 del Consejo Superior de la Judicatura. Allá hay como unas reglitas establecidas para lo que tiene que ver con la atención de audiencias de manera remota. Sí, entonces, y cuando ustedes son invitados a las audiencias a sustentar y etcétera, sus dictámenes periciales, pues ya no es de recibo decir es que mi conexión es mala, es que no tengo un equipo, es que me fui de viaje, es que, sí, o sea, hay una serie de cosas que les recomendaría pues que busquen el acuerdo y que puedan pues hacerle una revisión al mismo pues ya desde el ejercicio y lectura individual de cada uno, y lo vuelvo a poner en el chat para que quede en este momento. Muchas gracias de nuevo y un feliz día para todos. Muchísimas gracias, Andrés y Diego, por lo provechoso que ha resultado este espacio. Eso se evidencia en la cantidad de preguntas que hemos recibido y los comentarios que aún seguimos recibiendo de agradecimiento a ustedes dos por el conocimiento compartido la mañana de hoy. Agradecemos a nuestros aliados para que este evento pudiera llevarse a cabo, para que este espacio se pudiera dar, a la Lonja de Barranquilla, a la ANA, Camacol, Fede Lonjas y por supuesto a la Universidad del Norte. Esperamos en un futuro tener más espacios como este, con estos invitados, por supuesto. Que tengan todos muy buen día. Muchas gracias, hasta luego, feliz día.